Está conmigo Abraham Mendieta, hoy nos abandonó por el hospital, entiendo que está a punto de convertirse en el presidente del PRI en Querétaro. Le deseo mucha suerte a mi amigo, Paul. Muy bien. Abraham, tú sabes de estos temas, sabes de migración y todo el día has estado comentando en redes sociales al respecto. Entiendo que tienes una postura a favor de lo que ocurrió, pero hay algunas imágenes que te molestaron y algunas actuaciones que también te molestaron. Sí, bueno, cuando hablamos de fenómeno migratorio es prácticamente imposible remitirnos a términos absolutos. No hay un a favor y un en contra como hay en otros temas del debate público y político nacional. Yo creo que hay dos argumentos principales encima de la mesa. Uno es el argumento racista, xenofóbico, que no hay que discutir, que si los migrantes nos quitan el trabajo, que si los migrantes... Absurdo, el absurdo, la extrema derecha rancia de siempre, ese argumento no se discute. Y luego hay otro polarizante que está en otro lado, que plantea, desde un precepto ideológico con el que yo estaría totalmente de acuerdo, ningún ser humano es ilegal y migrar es un derecho. El problema es cuando eso se pone en la ejecución práctica, porque migrar es un derecho, pero es un derecho a hacerlo con seguridad para la persona. Si el Estado mexicano no documenta en las fronteras a los migrantes, los está condenando a la clandestinidad, a la trata de personas, a no saber cuántos y quiénes son, por si necesitan ayuda del Estado en algún momento, por si son víctimas del crimen organizado, como ocurrió por desgracia en la masacre de San Fernando. Defender los derechos humanos de los migrantes pasa por documentarlo, por seguridad, pero no seguridad porque las personas sean un riesgo, por seguridad humana para los migrantes, para que podamos saber quiénes son, cuántos son, qué necesitan y no sean víctimas fáciles del crimen organizado, de la trata. Lo peor que se puede hacer es desentenderse de los migrantes, dejarlos pasar y tenerlos en la clandestinidad sin siquiera un documento de identidad. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la ONU en el Pacto de Marrakech. Sí. Si bien no es una crisis ni una emergencia, como dice el canciller, y algo que pasa cada año, ¿no deberíamos de tener ya un sistema para recibir a estos migrantes si sabemos que van a venir miles de migrantes cada año y que debemos garantizar su tránsito y que debemos registrarlos, porque al final de cuentas no tenemos esa infraestructura al sur del país, tenemos un puente que se llena de migrantes y a las autoridades que se ven rebasadas por abajo? Sí, totalmente. Hay un problema cuando se cree que hay una emergencia o una crisis migratoria en México. Eso es mentira. En México hay menos de un 1% de la población extranjera, en residencia o en tránsito, menos de un 1%. Es algo ridículo comparado con las presiones migratorias que tiene Colombia, que tiene Chile, que tiene Argentina. México no tiene ningún problema migratorio, los extranjeros somos menos del 1% de la población. O sea, pensar que hay una crisis porque entran 1.000 o 1.500 personas es ridículo. Lo que sí es un método muy llamativo que genera por lo menos un debate público y abierto y genera también problemas a los gobiernos, porque para regularizar una cantidad de gente que está en una posición política, como es la de la caravana, necesitan métodos diferentes a los que diariamente ocurren en el puente de Tapachula. Los métodos como el de ayer no son los métodos. Yo, la verdad, siento siempre dolor y tristeza cuando veo imágenes de este fenómeno, porque cuando hablamos del fenómeno migratorio estamos hablando de la vida de la gente, de gente que está huyendo del terror, de la violencia, de la pobreza, de un narcogobierno como es el de Honduras en particular. Así que siempre es fundamental que nuestras Fuerzas Armadas, que la Guardia Nacional, que las autoridades del Instituto Nacional de Migración cumplan de manera irrestricta los derechos humanos. Y si hay violaciones hay que denunciarlas. ¿Pero por qué está la Guardia Nacional en la frontera? Porque solo el INAMI y la Guardia Nacional son las únicas dos autoridades en México que tienen competencias en materia migratoria. Y para la regularización necesitas autoridad migratoria. Recordemos, es cierto lo que dice el canciller y es cierto lo que has dicho tú. La frontera sur ha estado abandonada por décadas, no hay ningún tipo de infraestructura, no hay nada. Por primera vez el Estado se está haciendo presente en Tapachula, se está haciendo presente en la frontera sur, pero es una frontera que ha estado permanentemente abandonada y en parte lo sigue, porque de 50 cruces migratorios que hay en la frontera sur solo hay presencia del Estado en 13. Una recepción ordenada y una migración ordenada, que se trabaje para eso. ¿Para qué en los próximos...? Pero por el bien de las personas, Alejandro, para no condenarla a la clandestinidad, no tener un documento. Y para que en los próximos días o años que esto siga ocurriendo, porque
repito, el canciller dice que es algo normal, entonces pues que se haga de manera ordenada también la manera en que las autoridades lo Por supuesto. ejecutan. Y sin violaciones a los derechos humanos, que eso es a lo que nos tenemos que acostumbrar por fin, a que el Estado es el principal defensor de los derechos humanos de las personas. Abraham, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Abraham Mendieta.